No tener miedo, estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no os gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Quizás dirá alguien: oh, de eso yo ya hace mucho, pastor, porque he escuchado muchos sermones, muchos mensajes. Bueno, quizás de lo que vayamos a hablar hoy aprendas algo más, porque seguir aprendiendo no es malo. Amén. Ni el mejor, mi hermano, doctor de la palabra de divinidad ha terminado de aprender, aún sigue aprendiendo. Continuamos nosotros, hermano. Necesitamos aprender más. Amén. A que no digamos que ya lo sabemos todo, porque no lo sabemos. Necesitamos ir aprendiendo más y más cada día. Y por eso venimos a la casa de Dios, a aprender y a conocer más a Dios. Amén, iglesia. Así que lo que debe saber y lo que necesita saber sobre el ayuno es lo que puse al tema. Amén, hermano. Por ejemplo, hermano, Jesucristo dijo que ayunarían, que sus siervos ayunarían. ¿Sí? ¿Por qué les dijo que ellos ayunarían? ¿Será que el ayuno, hermano, es morirse de hambre? Porque algunos se asustan y tienen miedo a ayunar porque piensan que se van a morir de hambre. ¿Será, mi hermano, que es solamente una comida que vamos a dejar de comer? ¿O quizás 2? ¿O será el ayuno, hermano, un ritual obsoleto del Antiguo Testamento? ¿O será una herramienta eficaz para el crecimiento del cristiano? Ninguno de ellos. ¿Sabe qué es el ayuno? Es un mandato para los cristianos, no de ayer, de hoy. ¿Sí? Para crecer, como dijo el hermano. Para seguir creciendo, porque si no ayunamos, tenemos muchas cosas en nuestra vida. Los demonios o las luchas y pruebas están tocando a la puerta. Y cuando eso está pasando, es necesario ayunar y orar, hermano. ¿Sí? Por eso es, mi hermano, que es necesario el ayuno. Porque el ayuno ha sido practicado desde la antigüedad. Amén. Y hay muchos ejemplos, hermano, que vamos a estar viendo hoy, en la palabra que vamos a escuchar hoy. La palabra de Dios nos revela, hermano, ¿sí?, la verdadera naturaleza del ayuno. Lo que leímos de Jonás, hasta los niños conocen esta historia.
Pero nosotros los adultos no tenemos que ir a lo más profundo de lo que Dios nos está hablando, lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Jonás fue y proclamó la palabra de Dios. Nínive era grande. Nínive era una gente que le tenían miedo, le tenían terror por cómo torturaba a la gente. Sitiaba pueblos y los desbarataba, los mataba a todos. Entonces su maldad ya había subido hasta la presencia de Dios. Ellos perseguían a los hijos de Dios. Ellos perseguían a Israel, a Judá. Eran amigos de ellos. Y Dios les mandó ese mensaje a través de Jonás. Y la palabra nos enseña, hermano, que el pueblo creyó. Estamos hablando de gente mala. Estamos hablando de gente cruel. Para poner más o menos un ejemplo, estamos hablando de ISIS. Y cuando llegó el profeta, el mensajero de Dios llegó y creyeron a la palabra de Dios, nos dice así la Biblia. ¿Y qué dice que se puso cuando creyeron? Dice que se pusieron, ¿de qué? En ayuno. ¿Sí? Dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cilicio es que se sentaban donde hubo mucha lumbre, guardaban mucha ceniza, se sentaban y se bañaban de ceniza y estaban orando y estaban ayunando. Si usted se sienta y se baña de ceniza, la ceniza quema, pica. Eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento, esa clase de ayuno. Hoy no se practica. Dice que creyeron a Dios, se arrepintieron y luego se fueron a vestirse de cilicio y en ayuno, iglesia. Ese fue el pueblo. Pero el rey lo llevó más allá cuando llegó a sus oídos el mensaje de Dios. Dice que él proclamó ayuno a todo el pueblo, niños, ancianos, mujeres, animales, que no comieran nada ni bebieran agua. Eso fue lo que se proclamó el rey. ¿Me entiende, iglesia? Es un mandato de Dios que nosotros no practicamos. Creemos que eso es algo obsoleto del Antiguo Testamento, que es de tanto cosas que practicaban los judíos, que no pertenecían a los mandamientos de Dios, que eran costumbre de los ancianos. No, no era costumbre de los ancianos. Es un mandamiento de Dios, el ayunar. Así de que estás aprendiendo algo hoy, iglesia. Todos estos versículos que estamos leyendo, hermano, muestran lo que es el ayuno. Estar sin comer y estar sin beber por lo menos durante el periodo de 24 horas. Ese es el ayuno verdadero. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. No comió pan y no bebía agua. ¿Sí me entiende, iglesia? ¿Alguien recuerda que él más ayunó 40 días? Elías. Después llegó un ángel y le dio pan, ¿verdad? 40 días sin comer nada, ni beber tampoco. Nosotros debemos aprender, hermano, cuando menos a hacer el ayuno que le llamamos parcial. ¿Verdad? El ayuno parcial. Se levanta a las 6 de la mañana, ya para que empiece a practicarlo hasta las 12 del día, ya tiene 6 horas. Porque el ayuno no se compara nada con las vigilias. Las vigilias es de 4 horas, una vigilia.
Era 4 horas cada vigilia que hacían los judíos. Entonces usted y yo debemos de practicar el ayuno de 6 de la mañana. Ahora el que trabaja de noche, bueno, háganlo en el tiempo que usted tiene de no trabajar, de descanso. Vamos a ver para qué nos sirve el ayunar. Es un mandamiento que Dios nos da, pero no para su beneficio, es para el beneficio nuestro, hermano. A nosotros la iglesia nos beneficia el ayunar y orar. Amén. Cuando usted ayuna, hermano, el que ha ayunado va a decir que sí. Se siente está afligiendo su cuerpo. Está afligiendo su cuerpo ahí de rodillas o acostado como usted, pero está ayunando ahí orando. Y puede sentirse como lento o con falta de energía. Su estómago le puede doler y sentirá sed, ¿sí? Pero si usted toma gaseosas o café regularmente, entonces no solamente le va a doler el estómago, hermano. Entonces también va a sentir que le está doliendo la cabeza. ¿Sí? Eso es lo que experimenta, hermano, por causa de la cafeína. La soda, lo que es la soda y el café, tiene cafeína y por eso le va a afectar a la cabeza, le va a doler cuando usted está en ayuno y oración. Que piense que se va a morir, no se va a morir. Cualquiera de nosotros podemos dejar de comer, porque aunque dejemos de comer, el cuerpo come. Come de las reservas que tenemos, hermano. Hay algunos que tenemos más reservas que otros, pero todos tenemos. ¿Me entiende, iglesia? Así de que nuestro Creador sabe, mi hermano, que es posible que nosotros le hagamos. Porque sabe que Dios dice que Él no nos pone una carga que no podemos sobrellevar. Él nos pone este mandamiento porque podemos cumplirlo. Amén. Cada uno de nosotros no se muere, podemos sobrevivir, hermano. ¿Sí? Así de que hagámoslo por lo menos por un día, no al mes, por semana. ¿Sí? Y si puede hacerlo 2 veces, magnífico, hermano. Amén. Magnífico, hermano. Ahora, ¿qué tan beneficioso es el ayuno, hermano? Qué bien sacamos nosotros de afligir nuestro cuerpo. Bueno, la mayoría de gente, hermano, de las personas no ven la necesidad de Dios en sus vidas. Al igual que el rey Nabucodonosor cree que ellos son los responsables, hermano, de sus talentos, de sus habilidades. Y también se dan crédito a sí mismos por todo lo que tienen o hacen. No le dan ninguna gloria a Dios, ningún crédito. Creen que ellos mismos por sus fuerzas, por su habilidad, por su sabiduría, han adquirido todo lo que tienen y lo que hacen también. No creen que tengan ninguna necesidad de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Pero, ¿y sabe por qué pasa esto, hermano? Porque son orgullosos. ¿Sí? Están enaltecidos. Son vanos. No saben que Dios les da la vida y el aliento. Y eso la vida y el aliento. ¿Algunos de nosotros podremos vivir si Dios nos quita todo eso, hermano? La vida y el aliento. ¿Podremos con nuestra fuerza, sabiduría, contradecir a Dios esas cosas?
seguir viviendo. Es que Él nos da todo. Eso lo dice Job. Job 12. Yo no lo voy a leer, léalo usted. Verso 9 y 10. Capítulo 12, verso 9 y verso 10. Incluso, hermano, aquellos que pueden tratar de obedecer a Dios, aquellos que admiten ser débiles, necesitan la fuerza y orientación de Dios, pueden no entender todo. ¿Sí? Cuando dijo de oídas, se había oído. Dicen algo, pero sabe, no comprenden. Porque comprenderlo totalmente son dos cosas diferentes. No podemos entender totalmente las cosas de Dios. Necesitamos a Dios para que nos vaya guiando. Y para que Dios nos hable, vamos a orar y vamos a ayunar. Y Dios nos va a hablar, hermano. Aquí te está hablando Dios ahora, pero te va a hablar en tu hogar, ahí en tu lugar secreto. Amén. José se dio cuenta esto desde un largo periodo de pruebas y aflicciones cuando dijo, de oídas te había oído, no lo comprendía nada. Y Job era un hombre que decía, no, es que yo daba consejos, ayudaba al menesteroso, todas esas cosas dijo. ¿Qué tenía? Orgullo. Muy bien, pero dice la Biblia que era un hombre muy recto delante de Dios. Entonces, ¿por qué le vino todo eso? Porque tenía orgullo. Dios se lo quería quitar. No comprendía verdaderamente las cosas de Dios. Pero cuando entró en un proceso de pruebas fuertes, al final dice, Señor, yo te oía, te conocía, pero ahora te veo. Ahora realmente te conozco, dijo Job. ¿Sí? Ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué era eso? Me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es? En ayuno, hermano, se metió él. ¿Me entiendes? Se arrepintió de todo lo que él decía. Palabras vanas, palabras orgullosas. Su mente le estaba engañando, hermano. Eso lo puede usted encontrar en el capítulo 42, versos 5 y 6 de Job también. Donde él dijo, ahora te veo, no te conocía más que de oídas. Así muchas veces había muchos cristianos que conocemos a Dios nomás de oídas. Necesitamos conocerlo de cerca. Así como lo conocieron los discípulos, iglesia. Y no lo vamos a conocer solamente viniendo a la iglesia. Venir a la iglesia es una parte, un mandamiento. Pero si queremos conocerlo, hay que ayunar y orar. Y así vamos a poder acercarnos a Dios. Es de que su mente lo puede engañar o pensar que está bien, pero no, que no necesita a Dios o que está cerca de Él. Piensa que está cerca porque venimos a la iglesia. Pensamos que estamos cerca de Dios. O pensamos que estamos bien. Amén. Pero cuando es todo lo contrario. Cuando los hechos son de verdad todo lo contrario, hermano. Dios lo resume bien fácil en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está ese verso para que usted lo lea también. O sea, lo que quiero traer a usted, que es bien fácil que nos engañemos a nosotros mismos. Engañarnos es que vengamos a la iglesia y pensemos que estamos bien. Amén. Pensar que no necesitamos más a Dios porque estamos bien. O que porque venimos a la iglesia a pensar que estamos bien cerca de Dios.
Cuando es lo contrario, que muchas veces estamos más lejos de Él. Un cristiano, hermano, tratando de obedecer a Dios, pelea una batalla constante, porque el apóstol Pablo lo dijo claramente en Romanos 7:16 al 18. Si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces nosotros también estamos así. Queremos hacer el bien. Decimos, esta semana voy a ayunar. Pero luego llega el momento y el engaño de la carne no nos deja, el pensamiento de la carne no nos deja. ¿Sí me entiende, iglesia? Porque Pablo dice que no lo dejaba. Lo que él quería hacer, no lo dejaba. ¿Y cuál es el pecado en nuestra vida? La carne. Entonces la mente de nuestra carne no nos quiere dejar hacer lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer en Dios. Amén. Así de que existe una mente en usted que simplemente no quiere obedecer, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué dice más? Porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden sujetarse a Dios. La carne, la mente de la carne no se puede sujetar a Dios. Porque su mente física es literalmente enemiga de Dios. Nosotros no tenemos que agradar a la carne, tenemos que agradar a Dios. No tenemos que ir donde no vamos a sacar ninguna bendición de donde vayamos. Vamos a ir a doblar rodillas, vamos a ayunar, y de ahí sí vamos a sacar bendición para nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita ayuno y oración, nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo no quiere ayunar. Nuestro cuerpo mejor piensa esa mente de la carne piensa, mejor vámonos al cine, mejor vámonos al fútbol o cualquier otra cosa, menos vamos a orar y ayunar. ¿Me entiende, iglesia? Necesitamos doblegarla, porque Dios, cuando ascendió al cielo, nos dio poder y autoridad. Cada uno de nosotros tenemos dominio que Dios nos dio. Dominio de nosotros mismos. Usted y yo podemos dominar esa mente carnal. Amén. También podemos crucificarla y meterle ahí más clavos del Espíritu Santo para que no se pueda salir. Pero sabe una cosa, hermano, que si usted se humilla a través del ayuno, Dios está listo y puede ayudar a la iglesia. Cuando usted se siente el hambre y la sed, la magnitud de su dependencia de Dios se hace bien evidente. Si usted está teniendo hambre y sed, usted glorifique a Dios y ahí se le va a pasar, hermano. Porque Dios le va a ayudar. Así como le ayudó a quien le mandó carne. ¿Se acuerdan? A Elías. ¿A quién le sustentó con carne con los cuervos, hermano? A Elías. Él está ahí clamando a Dios, glorificando al Señor, porque él hizo la voluntad de Dios de decirle al agua que no cayera, que no lloviera más. Ahí en el Salmo 34:15, a ver si lo vamos a leer, hermano. Salmo 34 y verso 15. Dice: los ojos de Jehová
están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando estamos ayunando, ¿qué estamos haciendo? Clamándole a Él. Y cuando le estamos clamando, Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo. Amén, hermano. La tierra da la lluvia y la comida física que nutren y producen, mi hermano, para sostener nuestra vida temporal. Incluso el aire que respiramos proviene de Dios. ¿Cuánto tiempo podemos vivir o subsistir, hermano, sin alguno de estos? No duramos mucho. Si la tierra no cae la lluvia, la tierra no produce. Y si no produce, no comemos. Si quita el aire, corta el aire Dios, ¿qué vamos a respirar? Entonces tenemos mucho por qué ayunar y orar con Él, hermano, hacia Dios. Por agradecerle todo lo que nos ha dado. Agradecerle todo lo que nos ha guardado. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Y claro, ahí va a estar humillando su cuerpo. Porque es el que no quiere venir a la iglesia. Es el que no quiere doblar las rodillas. Es el que no quiere hacer nada para Dios. Por eso hay que quebrantarlo ahí, hermano. Humillarlo. Amén. Cuán débiles y significantes somos usted y yo, ¿verdad? Mi hermano, nos sentimos cuando ayunamos, ¿no? Los que han ayunado. Nos sentimos débiles. Se debilita y hasta temblores ay, hermano. Vienen los mareos en ocasiones. ¿Sí? Está la falta de energía que está en su ausencia. Y luego está un mal aliento que no se puede arrimar el hermano con el otro. Cuando está en el ayuno. Cuando estoy ayunando, se me llega un gato y le aviento se muere. Sí, cuando está ayunando es muy fuerte, hermano, el mal aliento de todos nosotros. ¿No es así los que han ayunado? Viene todo ahí, hermano. Y luego sentimos bastante sed. Después de un día, mi hermano, nos damos cuenta de lo mucho y desesperadamente que necesitamos a Dios cuando después de que ayunamos. Nos damos cuenta de qué tan bueno es ayunar. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener nuestra vida, hermano, cerca de Dios. El cuerpo no. Sigue en la tierra. El espíritu se acerca con Dios. Porque solo por el ayuno, hermano, nos podemos dar cuenta lo mucho que necesitamos a Dios. Usted y yo. ¿Usted podría estar dispuesto a admitir esto sin ayuno? Sí, quizás lo podía usted admitir, pero afligirse a sí mismo trae entendimiento porque usted lo siente. Cuando está ayunando, usted siente el entendimiento que le está dando Dios, porque su espíritu está con el Espíritu Santo, hermano. Se juntan. Esa es la gran diferencia de no orar y no ayunar, de no pasa nada. Amén. ¿Sabe qué pasa? El ayuno nos ayuda a acercarnos más a Dios. El rey David le dijo a Dios: afligí con ayuno mi alma. ¿Lo leemos, hermano? Salmo 35, verso 13. Dice: pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Él ayunó en cilicio. ¿Alguien recuerda cuando pecó con Jezabel? ¿Alguien recuerda que Betsabé tuvo un niño? David se quitó su ropa real y fue y se sentó en la ceniza y se quedó ahí en cilicio, clamándole a Dios en ayuno.
que sanara al niño, que no se muriera, porque la profecía fue que el niño se iba a morir. Y él clamó y clamó y clamó en ayuno y oración. Y como ya estaba destinado por Dios, se murió. Pero David conocía bien a Dios, porque Dios dice que David era un hombre conforme al corazón suyo. David era una persona que siempre sabía cómo mover la mano de Dios. Cómo mover la mano de Dios para que derramara sobre él su gracia, su protección, su poder. Fue el rey que más pueblos devastó. Aun cuando pecó, Dios le dio gracia. Murió lleno de años. Y Dios nunca se apartó de él. Porque Dios conocía a David, que era un hombre, hermano, que lo buscaba de día y de noche. Dios ama tanto, hermano, al que lo busca de día y de noche en ayuno y oración. Y se va a ir feo esto, que más que el que no lo busca. Más cuando no hay una vida recta delante del Señor. Quizás lo va a llamar de la misma manera, pero no le va a dar el mismo galardón. Va a ser más galardonado aquel que siempre buscó el rostro de Dios en ayuno y oración. Van a ser malos galardones, y hay otra diferencia, que Dios le va a dar ministerio y siempre va a estar con él, y la otra persona que no lo hace siempre va a estar usando una banca. Va a ser salvo, sí, va a ser salvo, pero no va a tener galardón nada y nunca lo va a usar tampoco. No va a ser un vaso para que Dios lo use. Porque aquellos que buscan el rostro de Dios en ayuno y oración tienen experiencias con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos cada que se hincan y asienten al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por tanto que ya saben, van. Y como te empieza a tocar y sentir la unción del Espíritu, hermano, muchas veces entra la emoción, pero por la emoción sigues yendo y al rato ya estás. Porque conoces a Dios, hermano. Amén. Así que eso nos acerca más a Dios. Y Dios dijo a David que era un varón conforme a su corazón en 1 Samuel 13:14. Y nosotros seremos unos varones o mujeres conforme al corazón de Dios también, hermano. Así como lo dijo de David. Porque no lo dijo David, lo dijo Dios. Dios podrá decir de nosotros también, de nosotros, los que estamos aquí, que nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios también. Tenemos que tener un conocimiento de Dios, pero no solo el conocimiento, la humildad y la obediencia. David era un hombre obediente. Esto es bien importante. Fíjese bien, hermano. Ponga bien mucha atención para que no pierda el hilo. Amén. Dice Santiago 4, el versículo usted lo busca si quiere, acá está el 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted es orgulloso y enaltecido, dependiente de sí mismo, Dios no le va a escuchar ni lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él no puede y no va a trabajar con una mente orgullosa, hermano. Él trabaja con los humildes. Amén. ¿Se acuerda qué dijo de Moisés? Cuando fue Aarón y María, que ya habían casi echado al suelo a Moisés, de que lo estaban mordiendo, critique a Moisés. Digo, ¿por qué hicieron eso con mi varón, con mi siervo? ¿Qué no ven que él es el manso? No conozco otro manso aquí entre toda la gente.
Pues era bien humilde. Eso se exalta cuando son humildes. Él era una persona bien humilde, hermano. Es que Dios no va a trabajar ni va a usar a nadie que tenga un corazón orgulloso. Amén. Pero cuando usted ayuna y usted se humilla, se acerca a Dios y Él se acercará a usted si confía en Él. Y le da las fuerzas y también lo exaltará, hermano. ¿Sí? Está leyendo Santiago donde le dije, porque ahí va todo lo que le estoy hablando. Santiago capítulo 4 hasta el verso 6. Porque Dios no le va a escuchar ni ayudarle. Él no puede y no va a trabajar, mi hermano, con esa clase de mentes. Amén. Porque dice también, sométase a Dios. Someterse a Dios es obedecer. Y le da la fuerza para resistir al diablo. ¿Sabe que el ayuno ata a Satanás? Lo ata. No tendrá más remedio que huir de usted. Él no puede llegar a usted cuando está cerca de Dios. Porque cuando usted en ayuno y oración está cerca de Dios, Satanás no puede llegar ningún demonio, hermano, a su casa, a su vida. Qué tan importante es para un hijo de Dios todo esto, hermano. Santiago 4 otra vez, del 7 al 10, fíjese cómo habla la palabra de Dios. Cómo habla de humillarse a sí mismo con llanto y lamento. Y someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Aflíjanse, o sea, quiere decir ayunen. Afligíos es ayunar. Para que entienda la palabra, cuando usted lea en la Biblia que oiga afligíos, es que le está diciendo que ayune. Dice afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza, humillad delante del Señor y Él os exaltará. Aquí lo dice todo Santiago. Aquí lo dice todo Santiago, hermanos. Que si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, vamos delante de Dios en ayuno y lloro, dice la palabra de Dios ahí en Santiago, que aflijamos nuestros cuerpos, ayunar y orar en lloro, que nuestra risa se convierte en lloro. ¿Y qué más dice? Nuestra risa en tristeza, ¿cómo? Nuestro gozo en tristeza y que nos humillemos delante de Él, hermano. Ahí está todo para usted y para mí. ¿Y qué dice? Entonces, cuando haga todo esto, Dios se acercará a usted, dice aquí en esta palabra. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Dice, Dios, ¿a quién y a quién le habla ahí? Perdón. Le habla a los que tienen pecados. Le habla a los que tienen un doble ánimo. Que aquí en la iglesia levanta las manos, aleluya, hermano, te amo. Sabías como te quiero. Por allá en la calle son otras personas. Preguntan con gente que hablan tantas malas palabras y participa con ellos. Es tener un doble ánimo, doble máscara, pues. Ahí es lo que habla también. Y los que tienen el corazón lleno de pecados. Es lo que está diciendo ahí Santiago. Dice, humíllense, aflijan su cuerpo en ayuno y oración. En vez de la risa la conviértanla en lloro y el gozo en tristeza. Y entonces vas a acercar a Dios y Dios se va a acercar a ti.
¿Sí están entendiendo el mensaje, hermano? ¿O lo estoy aburriendo? Ahí está bien completo un mensaje. Ahí. Dice, pecadores, limpien las manos. ¿Cuántos usan las manos? Para maldecir, para golpear, para rechazar. Para muchas cosas podríamos usar las manos y están llenas de pecado muchas veces. Por eso dice en el libro de Timoteo que todos los hombres levanten las manos en todo lugar, que levanten manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí en Santiago dice todo eso se quita en el ayuno y en la oración, pero afligidos con lloro. Tú vas a llorar porque el Espíritu Santo te va a tocar ahí. De todos modos vas a llorar. Para el Espíritu Santo no existen los machos. Al más macho que se sienta, Dios lo hace llorar, hermano. Amén. Todo esto, hermano, es parte del ayuno. Haga esto y en la medida que usted se acerca a Dios, Él se acercará a usted. Amén. Ya me lo terminamos, hermano, no lo quiero dejar ahí tarde. Recuerda que en Mateo 9 del 14 y 15, Cristo le explicó el gran propósito de negar a su cuerpo comida y bebida. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos no ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué tuvieron los discípulos en ese tiempo, hermano? Podían abrazar a Cristo, ¿sí? Podían dormir a su lado, podían platicar con Él, podían preguntarle cosas y Él les aconsejaba, Él los amonestaba. Pero llegó el día que ascendió al Padre y se quedaron sin Él. Amén. Cristo en la carne, hermano, estaba ahí con sus discípulos, con sus propios discípulos. Tenían contacto con Él y todo. ¿A usted no le gustaría haber estado en ese tiempo, hermano? ¿A cuánto le gustaría haber estado ahí en ese tiempo? Ni uno. ¿A ni uno? No quieren decir amén porque sabían que ya se habían muerto, ¿eh? Pero hermano, no sabe lo que se está perdiendo allá, donde están los discípulos ahora, hermano. Están allá, pero contentísimos, alabando y cantando cánticos, hermano. Amén. ¿A que Cristo estaban con ellos, hermano? Enseñándoles, ayudándoles, exhortándolos, lo tocaban y todo, hermano, cuando más cerca podrían haber estado. Por lo tanto, no había necesidad de ayunar para nada. ¿Para qué? ¿Para qué iban a ayunar si Dios estaba ahí con ellos? Pero cuando se fue, tuvieron la necesidad. ¿Sí? Cuando Cristo regresó a la diestra del Padre en el cielo, hermano, el ayuno se volvió necesario. No fue tan fácil para los discípulos mantenerse sintonizados con el Señor Jesús, como estaban. ¿Sí? En el pensamiento de Cristo, ¿sí? O ver su voluntad en sus vidas. Se acordaron de la advertencia de Cristo para ayunar y al hacerlo pudieron mantener y hacer crecer más allá el nivel del compromiso espiritual que habían logrado mientras Jesús estaba con ellos en la tierra. Porque empezaron a tener una relación con Él. Empezaron a hablar con Él como si estuviera con ellos ahí. Y así como ellos, usted y yo necesitamos ayunar para poder estar hablando con Dios. Todos nosotros debemos, no voy a decir que podemos, no, debemos ser unos adoradores en espíritu y en verdad. Se va haciendo con el correr de los días. Ser adorador, mi hermano, es un estilo de vida. Es en su diario vivir, adorar a Dios.
No me avergüenzo del evangelio, que ha sido de poder y libertad, de la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Dios. No. Que todo cambia y que todo seguirá cambiando. Porque a partir de hoy, hermano, comienza una temporada diferente para nuestra vida. A partir de hoy, hermano, es un día maravilloso, es un día glorioso y tú tienes que creer. Estamos en la temporada maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no nos debemos de caer ni flaquear de ninguna manera, porque quien nos está sosteniendo es el poder de nuestro Dios. Levántate, 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 Señor, que tus enemigos huyan delante de ti.